En los últimos años hemos asistido a un fenómeno que exige una reflexión profunda desde la teoría del Estado de Derecho, el derecho internacional de los derechos humanos y la ética pública. Me refiero a la expansión de discursos antimigrantes que progresivamente se han instalado en distintas regiones del mundo y que procuran presentar la migración como una amenaza para la seguridad pública, un factor de desestabilización económica, un riesgo para la identidad nacional o incluso una manifestación de la criminalidad. Se trata de una narrativa que ha adquirido especial intensidad en diversos países de América Latina y uno de los ejemplos más recientes puede observarse en nuestro hermano país de Chile, donde se han promovido iniciativas legislativas orientadas a sancionar penalmente el ingreso irregular o clandestino al territorio nacional. Más allá de las particularidades de cada ordenamiento jurídico, la cuestión de fondo trasciende ampliamente el caso concreto. La pregunta esencial es la siguiente: ¿puede el Estado transformar en delincuente a una persona por el solo hecho de haber atravesado una frontera sin cumplir determinadas exigencias administrativas? Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la respuesta exige prudencia y rigor conceptual, porque la migración, considerada en sí mismo, no constituye una conducta criminal. La migración es un fenómeno histórico, social y humano. Es una constante en la evolución de las sociedades. Los pueblos han migrado desde los albores de la civilización. Las culturas se han enriquecido mediante el intercambio humano. Los estados han modificado sus fronteras a lo largo de los siglos y millones de personas se han desplazado buscando seguridad, libertad, trabajo, protección o simplemente una oportunidad para desarrollar un proyecto de vida más digno. Precisamente por ello, el derecho internacional de los derechos humanos ha construido un sistema normativo destinado a garantizar la protección de las personas migrantes frente a situaciones de vulnerabilidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce en su artículo 3 el derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio. Asimismo, el artículo 14 consagra el derecho a buscar asilo frente a situaciones de persecución. Y por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la obligación de los Estados de garantizar los derechos fundamentales sin discriminaciones arbitrarias. Y también la Convención Americana sobre Derechos Humanos erige los principios de igualdad ante la ley y no discriminación como pilares esenciales del orden democrático y de la protección de la dignidad humana. Estos instrumentos internacionales no constituyen meras declaraciones programáticas, son normas jurídicas vinculantes, son obligaciones asumidas soberanamente por los estados, son límites jurídicos al ejercicio del poder estatal y representan un recordatorio permanente de que la dignidad humana constituye un atributo inherente a toda persona, independientemente de su nacionalidad, su origen étnico, idioma o situación migratoria. Sin embargo, en numerosas jurisdicciones observamos una tendencia preocupante. La cuestión migratoria comienza a abordarse exclusivamente desde una lógica securitaria. Y cuando ello ocurre, la persona migrante deja de ser percibida como sujeto de derecho para convertirse en objeto de sospecha. Ya no es vista como una persona, es vista como un riesgo, como una amenaza, como un problema. Este cambio de paradigma posee consecuencias jurídicas y sociales particularmente graves. Porque cuando el temor desplaza el derecho y la sospecha sustituye al reconocimiento de la dignidad humana, las respuestas institucionales tienden a orientarse hacia la exclusión, la estigmatización y el castigo. La experiencia histórica demuestra que ninguna sociedad se fortalece o fortalece sus instituciones cuando se construye sobre políticas públicas sobre la base del miedo al otro. El derecho penal merece una consideración especial dentro de este debate, porque constituye la manifestación más intensa del poder coercitivo estatal.
Por ello, las democracias contemporáneas lo conciben como un instrumento de última ratio, es decir, como el último recurso disponible para la protección de bienes jurídicos especialmente relevantes, nunca como la primera respuesta frente a fenómenos sociales complejos. Y la migración constituye precisamente uno de esos fenómenos complejos. Desde esta perspectiva, la criminalización de infracciones meramente administrativas vinculadas al ingreso irregular plantea serias interrogantes de los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima intervención penal. Transformar una irregularidad administrativa en una conducta delictiva puede generar la apariencia de una situación inmediata, pero las soluciones aparentemente simples suelen resultar insuficientes frente a realidades humanas extraordinariamente complejas. Porque detrás de cada expediente migratorio existe una persona, detrás de cada procedimiento administrativo existe una historia, detrás de cada ingreso irregular existe un proyecto de vida. Y en muchas ocasiones también existe sufrimiento, persecución, pobreza extrema, violencia o desesperación. Basta observar alguna de las imágenes que recorren diariamente el mundo. Padres separados de sus hijos, madres expulsadas mientras parte de su familia pertenece a otro país, niños que presencian la detención y posterior expulsión del país de uno de sus progenitores, familias enteras incluso que tras de años de integración social y laboral quedan abruptamente fragmentadas por decisiones administrativas o judiciales. No estamos ante una discusión meramente teórica. No estamos ante estadísticas. No estamos ante cifras. Estamos hablando de seres humanos, de personas concretas, de historias concretas, de sufrimientos concretos. Por esa razón, el derecho internacional reconoce una protección particularmente intensa a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado reiteradamente que las políticas migratorias deben respetar la unidad familiar y garantizar de manera prioritaria el interés superior del niño. Ello no implica desconocer el derecho soberano de los estados a controlar sus fronteras. Todo Estado posee competencia para regular el ingreso, permanencia y egreso de extranjeros de su territorio. Y toda sociedad tiene derecho a exigir políticas migratorias ordenadas, nacionales y eficaces. Pero existe una diferencia sustancial entre administrar una frontera conforme a derecho y deshumanizar a quienes intentan cruzarla. El gran desafío jurídico y político del siglo XXI consiste precisamente en encontrar un equilibrio legítimo entre intereses igualmente relevantes: seguridad y derecho, control migratorio y dignidad humana, soberanía estatal y protección internacional de los derechos fundamentales. Porque cuando cualquiera de esos elementos desaparece, la respuesta deja de ser ajustada a los principios fundamentales de justicia y legitimidad democrática. Conviene recordar, además, que ninguno de nosotros puede afirmar con absoluta certeza que jamás se verá obligado a migrar. Las guerras, las persecuciones políticas, los conflictos armados, la pobreza extrema, los desastres ambientales y las crisis económicas son fenómenos capaces de alterar radicalmente la vida de cualquier persona. Y si algún día nos encontráramos en esa situación, todos esperaríamos ser recibidos con respeto, con comprensión y con humanidad. Por ello, frente a los discursos que pretenden enfrentar a nacionales y extranjeros, resulta indispensable reivindicar los principios que dieron origen al moderno sistema internacional de protección de los derechos humanos después de las grandes tragedias del siglo XX. La dignidad humana, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad entre los pueblos y la paz. Porque ninguna persona pierde su condición humana
al cruzar una frontera. Ninguna persona deja de ser titular de derechos fundamentales por carecer de un documento. Y ninguna democracia se fortalece cuando convierte al extranjero en enemigo. Las democracias se fortalecen cuando logran garantizar la seguridad sin sacrificar la justicia, cuando hacen cumplir la ley sin renunciar a la humanidad, cuando ejercen la soberanía sin desconocer la dignidad inherente a cada ser humano. Quizás allí se encuentre la verdadera respuesta jurídica y moral a este debate, no en la xenofobia, no en la discriminación, no en el miedo, sino en el derecho, en los derechos humanos, en la vigencia efectiva del Estado de Derecho y en el reconocimiento de que la dignidad humana constituye un valor anterior y superior a cualquier frontera. Porque al final del camino, antes que nacionales o extranjeros, antes que ciudadanos o migrantes, antes que residentes o refugiados, somos todos miembros de una misma comunidad humana.